Hoy, después del golpe. 14 años. 14 malditos años levantando una empresa desde casi nada. Yo monté ventas, monté formación, monté procesos, monté relaciones con clientes. Era el que cerraba, el que apagaba incendios, el que cogía a un recién contratado verde y lo convertía en alguien útil. Y entonces llegó la nueva dueña, miró los números 5 minutos y decidió que podía sacar lo mismo pagándome el salario mínimo con un contrato de 0 horas. Cuando le dije que no, intentó fabricarme una falta grave. Mala suerte para ella. Grabé toda la reunión disciplinaria, llamé a un abogado laboralista y la vi estrellarse contra sus propias estupideces. Mi reemplazo duró un día. La empresa casi se va por el sumidero. Y el acuerdo... Bueno, digamos que llevaba tantos ceros que hasta daba gusto mirarlo. Estás exagerando. Solo intenté ordenar una empresa mal gestionada. ¡Qué risa! Nah, ordenar, dice. Quería recortar al que te sostenía el negocio. Yo entré, vi el panorama y salí pitando. Duraste menos que una app de moda. Con eso ya lo dijiste todo. Cuéntalo entero, sin suavizante. Que se vea la jugada. 14 años antes. Me llamo Garrett. Tengo 41. Durante 14 años fui el coordinador senior de ventas y formación de una empresa mediana de servicios en el Medio Oeste. No voy a soltar detalles de más, pero imagina una empresa de mejoras del hogar y servicios residenciales. El cliente llama, alguien va, se hace el trabajo y se cobra. En nuestro mejor momento éramos unas 35 personas. Yo fui uno de los primeros 10. Entré con 27, cuando aquello todavía tenía olor a negocio pequeño, improvisado, medio torcido, pero con potencial real. Potencial y muchas ganas, Mo, sí. Pulido fino, nada. Y cero sistema, eso también. Walt, el dueño original, había levantado la empresa desde su garaje. Era de la vieja escuela, apretón de manos, libreta, memoria y a correr. Ordenadores, ninguno, hasta que llegué yo y le metí presión con eso. Me contrató como comercial, pero en menos de un año ya estaba haciendo bastante más. Formar a los nuevos, gestionar quejas, construir el sistema de agenda, montar el primer CRM decente y cerrar las cuentas grandes que Walt ya no quería pelear por paciencia o por tiempo. Yo lo veía, este tío no hacía un trabajo, hacía 6. Y cobraba por 1,5 siendo generosos. Cuando digo que construí el negocio, no estoy vendiendo humo. Cuando entré, la empresa facturaba unos 280,000 al año. 14 años después, cuando todo se torció, estábamos en 1,6 millones. Misma zona de servicio, base de clientes parecida. La diferencia no fue magia, fueron sistemas mejores, gente mejor entrenada y un proceso de ventas muchísimo más fino. Walt fue la base, sí, pero yo fui la estructura. Diseñé el programa de formación que convertía contrataciones aleatorias en técnicos fiables. Diseñé el sistema de referencias que hacía volver a los clientes. Diseñé los protocolos de venta adicional que dispararon el ticket medio. Y además, fui el mejor vendedor individual durante 11 de esos 14 años. Eso no es relato, esos son números. Exacto, los números no entran en gaslighting. Walt me apreciaba a su manera. No era de abrazos ni de discursos de película. Era más de asentir, decir buen trabajo. Y alguna Navidad, plantarme un bonus en la mano. No eran locuras, pero eran constantes. Y yo sabía de dónde salían. Del respeto. Walt no regalaba nada. Si aflojaba dinero, era porque consideraba que te lo habías ganado. Y te lo habías ganado de sobra. Sin show corporativo, sin palmaditas fake, respeto real. Mi mujer, Danielle, fue mi roca en todo esto. Ella trabaja como coordinadora administrativa en una clínica dental. Entre los dos vivíamos bien. No éramos ricos, pero tampoco íbamos con el agua al cuello. Hipoteca de una casa de 3 habitaciones, una letra del coche y un perro llamado Ringo, por el Beatle. No porque trajera anillos, aunque calcetines sí, así que casi cuenta. Era esa clase de vida tranquila en la que no miras la cuenta antes de comprar comida, pero sí antes de comprar un mueble caro. O sea, vida normal, currada, sin lujos de Instagram. Justo, lo suficiente para vivir, no para aguantar estupideces gratis. Hace unos 2 años. Walt decidió vender. La salud ya no le acompañaba. Espalda hecha polvo, rodillas reventadas, 30 años de trabajo físico pasándole factura. No tenía hijos interesados en quedarse con la empresa. Lo llevaba comentando tiempo y al final apareció una compradora. El proceso duró unos 4 meses. En medio de eso, una tarde en el aparcamiento, Walt me apartó junto a su camioneta. Se quedó ahí, como buscando cómo empezar, y al final me soltó algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Garrett, quien compra este lugar te está comprando a ti.
Tú eres gran parte de por qué esto vale lo que vale. Espero que lo entiendan. Yo le dije que, ojalá. Se lo dejé clarito a la compradora. Se lo dejaste dicho, no blindado, ahí estuvo el hueco. Y esa diferencia luego costó cara. Decirle a alguien dónde está el valor y obligarlo por contrato a respetarlo son dos ligas distintas. Walt hizo la primera. Tendría que haber hecho también la segunda. La compradora era una mujer a la que voy a llamar Margot. Venía de otro mundo. Había trabajado en gestión minorista, llevando una cadena de tiendas de artículos para el hogar que terminó siendo absorbida por una empresa más grande. Cobró por esa venta y decidió invertir en un negocio local de servicios. Vio nuestra facturación, vio la retención de clientes y creyó que estaba comprando una máquina que funcionaba sola. Era una operación rentable. Lo razonable era profesionalizarla. Profesionalizarla, dice. Ibas a pilotar un negocio de relaciones como si vendieras cojines. Lo que no entendió, o peor, lo que ni se molestó en entender, era que esos números no eran una marca mágica, ni una ubicación bendita. Eran personas, eran procesos, era memoria operativa, eran relaciones. En gran parte, era yo. Mis sistemas, mis programas de formación, mi forma de vender, mi forma de sostener al cliente. Si me quitabas de ahí, te quedabas con una furgoneta, un teléfono y muchas ganas de fingir que eso bastaba. Nadie es imprescindible. Si todo dependía de ti, entonces tú también fallaste diseñándolo. Ah, buenísimo. Tú compras un puente y le quitas los pilares. ¿La culpa también es del ingeniero? Menudo truco. Rompes algo y luego culpas a quien lo construyó. Durante la transición. Walt me presentó a Margot, le di la mano, le enseñé la operación y le expliqué cómo funcionaba todo. Ella iba asintiendo y tomando notas en su iPad, con esa cara de quien cree que ya ha entendido algo solo porque lo ha resumido mal. Entonces me preguntó cuántas unidades movíamos por trimestre. Unidades. En una empresa de servicios a domicilio. Yo le dije que no lo medíamos así, que teníamos unas 400 cuentas activas y que el ingreso medio anual por cuenta rondaba los 4,000. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Porque me estabas dando datos blandos. Yo pregunté una métrica clara. ¿Métrica clara? Esto no es un almacén de tostadoras, son clientes, no cajas. Ella insistió. Entonces, ¿no estáis midiendo la velocidad de unidades? Y yo le respondí, no. Estamos midiendo clientes contentos que vuelven a llamar. Lo apuntó en la tableta y no me hizo ni una sola pregunta más ese día. Ahí tuve la primera punzada seria, esa sensación de madre mía, esta mujer no está entendiendo nada y encima cree que sí. Ahí ya se veía el choque. Choque número, accidente anunciado. Los primeros 6 meses con Margot. La caída no empezó con una explosión, empezó como empiezan muchas ruinas, con pequeñas decisiones tomadas por alguien demasiado seguro de sí mismo. Al principio no hizo grandes cambios de golpe, observaba, o al menos eso parecía, pero las señales estaban. Subió los precios un 15% en toda la empresa, sin consultar con nadie que hablara con clientes de verdad. Resultado, perdimos unas 30 cuentas en el primer trimestre. Gente que llevaba años con nosotros me llamó personalmente para decirme que se iban. Yo fui una de esas llamadas. Y no fui la única. Claro, si subes precios sin cabeza, la gente no aplaude, se larga. También había que crecer. Qué curioso que te moleste el crecimiento solo cuando no lo diriges tú. Whataboutism de saldo. Subiste precios, perdiste clientes, haz cuentas sin llorar. No podía culparlos. Yo habría hecho lo mismo. Y luego vino lo siguiente. Quitó las bonificaciones de Navidad. Ni reducirlas, ni revisarlas. Quitarlas. 0 para todos. Dijo que los recursos iban a reorientarse hacia iniciativas de crecimiento. Le pregunté cuáles. Me dijo que todavía estaba desarrollando la estrategia. O sea, no había bonus y tampoco había plan. Solo humo con logo y una hoja de cálculo sonriendo desde la distancia. Sin bonus, sin estrategia y con pose de visionaria. Tremendo chiste. Exacto. Primero te vacía el bolsillo y luego te vende una palabra bonita. Después empezó a bloquear el material que yo usaba para formar a los nuevos. Yo tenía un sistema entero, carpetas, checklists, vídeos grabados con el móvil, recorridos paso a paso. Se lo daba a cada contratación nueva. Margot dijo que se veía poco profesional y que iba a traer a alguien para crear una incorporación de marca. Esa persona nunca apareció. Resultado, los nuevos se quedaron sin nada. La calidad empezó a caer. Yo quería elevar el estándar. No veo el problema en eso.
Cambiaste formación real por humo con logo, ese era el problema. Y luego tocó el sistema de agenda, que me había costado años afinar. Yo había montado una rotación que equilibraba carga, desplazamiento y preferencia del cliente. Había clientes que pedían técnicos concretos porque confiaban en ellos. Margot lo sustituyó por un modelo de el primero disponible, mandando al que estuviera más cerca, sin importar experiencia ni relación con el cliente. En menos de un mes, 2 técnicos junior acabaron en trabajos complejos para los que no estaban listos. Los 2 acabaron en devoluciones. Uno incluso terminó en reembolso. A mí me mandaron a un chico que no sabía por dónde empezar. Y luego pretenden vender eso como eficiencia. Venga ya. La señora Patterson, que llevaba 9 años con nosotros, me llamó personalmente. Me dijo, Garrett, ¿qué ha pasado? Este no es el servicio al que estoy acostumbrada. Yo me disculpé y le expliqué que estábamos pasando por cambios. Y ella me soltó una frase que me dejó seco porque tenía toda la razón del mundo. Los cambios no se supone que empeoren las cosas. Porque si empeora, no es evolución, es cargárselo. Mic drop, no hace falta ni añadir nada. Y cuando había una urgencia, antes respondías tú, luego empezó el caos. Exacto. El negocio funcionaba porque había confianza, no porque un Excel sonriera. Por esa época empecé a llevar un registro personal, no por temas legales todavía. Lo hice por pura cordura, un documento de Google donde iba anotando cada cosa que se rompía. Precios subidos, bonus eliminados, formación cancelada, agenda destrozada, calidad bajando. Lo titulé El descenso. Una noche Daniel leyó una parte y me dijo que aquello parecía una historia de terror. Yo le respondí que sí, que lo era, solo que yo la estaba viviendo en tiempo real. Porque lo era. Página tras página, una decisión peor que la anterior. Y eso sin llegar aún a la reunión grabada, o sea, imagina el nivel. Si la empresa seguía estable, tan mal no lo estaría haciendo. Gaslighting con traje. Seguía estable porque yo iba detrás tapando tus fugas. Mientras tanto, Y aún así seguí haciendo mi trabajo. Seguí cerrando ventas. Seguí formando a los chicos que lo necesitaban usando mi propio material y mi propio tiempo. Seguí sosteniendo el sistema de referencias. Seguí cuidando las relaciones con clientes. Y mes tras mes los números se mantuvieron relativamente estables. No gracias a Margot. A pesar de Margot. Eso conviene decirlo despacio, porque ahí está el truco. Desde fuera parecía que todo seguía en pie. Por dentro, yo era el que estaba sujetando el techo con las 2 manos. Yo ya no estaba dentro, pero se veía demasiado. Claro, un edificio no se cae mientras alguien sigue haciendo de columna. unos 3 meses después de la compra, Y aquí viene una de esas escenas que todavía me da entre risa y vergüenza ajena. Margot organizó un evento de team building. Alquiló una sala de conferencias en un hotel, se gastó unos 2,000 y nos sentó a todos durante 4 horas a tragarnos una presentación sobre visión y valores. Había diapositivas, había declaración de misión escrita por ella, había frases de gurú empresarial en cada 2 páginas, un show corporativo con presupuesto, básicamente, y en un momento soltó, muy seria, nuestra ventaja competitiva no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y era verdad, la cultura interna importa. Cultura interna, dice. Tenías a los clientes huyendo y tú jugando al TED Talk. Qué fuerte. Quitas bonus, rompes formación, rompes agenda y luego montas karaoke corporativo. Tal cual. Mucha misión, mucha visión, y ni idea del negocio. Y yo, sentado allí, pensé lo que llevaba meses viendo cada día. No, nuestra ventaja competitiva no era una frase bonita en una pantalla. Eran las relaciones. Era que cuando la señora Patterson llamaba, la atendía a alguien que la conocía. Era que cuando el señor Volkov tenía una urgencia, yo cogía el teléfono. Era que los clientes no confiaban en un eslogan, confiaban en personas concretas. Y ella seguía sin enterarse. Peor, seguía creyendo que el problema era que los demás no estábamos a su altura, cuando en realidad era al revés. Ella había comprado un negocio vivo y estaba intentando convertirlo en una plantilla. Y eso, tarde o temprano, iba a pasar factura. seguimos en el hotel, en pleno descanso del numerito corporativo. Cuando un nuevo no sabía manejar una situación complicada, yo era quien se quedaba a su lado y lo guiaba paso a paso. Eso era el trabajo real, no una frase bonita, no una misión impresa en una diapositiva, solo estar ahí, resolver y no dejar que el cliente pagara el precio de la inexperiencia. Pero claro, aparecer y sacar el problema adelante no luce en PowerPoint, así que Margot prefirió vender humo con tipografía bonita. Qué curioso, llamas humo a cualquier cosa que no controles tú.
No, llamo humo a vender pósteres cuando el edificio ya está ardiendo. Durante la pausa del almuerzo. Uno de los técnicos veteranos, Phil, que llevaba casi tanto tiempo como yo, me apartó en el pasillo. Ni siquiera perdió tiempo en fingir calma. Me preguntó si Margot iba en serio. Le dije que sí, que por desgracia sí. Entonces me soltó que estábamos en problemas. Yo le dije que sí, que probablemente más de lo que parecía. Phil se fue más o menos un mes después de que me fuera yo. Montó un pequeño negocio por su cuenta, desde su garaje. Le va bien. Cuando puedo, le paso referencias. Si hasta Phil olió la ruina, esto ya venía podrido. La gente buena no abandona un barco por capricho. Sale cuando ve al capitán perforando el casco. Un martes por la mañana. Ese fue el día en que vino a por mi sueldo. Me llamó al despacho del fondo, el mismo donde Walt solía darme los bonos de Navidad. Se sentó frente a mí y me soltó, con tono de quien cree estar siendo impecablemente profesional, que había revisado la estructura de compensación y que mi salario no estaba alineado con los estándares del sector. Luego llegó la jerga, contratos flexibles, esquema basado en rendimiento, nueva etapa de la empresa. Traducido al idioma de la gente normal, significaba esto: salario mínimo, comisión por proyectos completados y un contrato de 0 horas, sin horas garantizadas, sin ingresos garantizados, sin beneficios. Era una transición necesaria. Todo negocio serio ajusta costes. Ajustar costes no era. Querías convertir a un veterano en repartidor de su propia empresa. Yo cobraba $52,000 al año con beneficios. Lo que me ofrecía eran $8.70 la hora, más una comisión teórica, de esas que siempre existen mejor en la boca que en la nómina, para alguien con 14 años dentro, para alguien que generaba cerca del 60% de la facturación. No fue una propuesta seria, fue una manera elegante de empujarme hacia la puerta. Eso no es una rebaja. Eso es echarte por hambre y esperar que sonrías. Exacto. Despido low cost con palabras de LinkedIn. Le dije que no, obviamente. Ella me respondió que esa era la dirección que estaba tomando la empresa y que, si yo no estaba a bordo, quizá tendrían que explorar otras opciones. Le pregunté qué otras opciones. Me miró y dijo que creía que yo ya lo sabía. Y ahí estaba la amenaza, peinada, perfumada y envuelta en lenguaje corporativo, pero amenaza al fin y al cabo. No te amenacé. Tú siempre dramatizas cuando no se hace lo que tú quieres. Qué risa. Explorar otras opciones, lo suelta ella. El dramático soy yo, claro. Sí, sí. Y el incendio lo provocó el humo, no la cerilla. Tremendo cuento. Recuerdo muy bien lo que estaba pasando en mi cuerpo mientras me hablaba. Tenía las manos apoyadas sobre los muslos, debajo del escritorio. Podía sentirme el pulso en las yemas de los dedos. Había un zumbido sordo en mis oídos. No era exactamente rabia, era presión. Como si algo llevara demasiado tiempo acumulándose. Porque no eran solo números, eran 14 años. 14 años de vida. Una vez me perdí la cena de cumpleaños de Daniel porque un cliente tuvo una urgencia. Entré un sábado para formar a un nuevo que necesitaba ayuda extra. Puse gasolina de mi bolsillo cuando la camioneta de la empresa estaba en el taller, porque no quería cancelar a un cliente, y ahora estaba sentada frente a mí una mujer que llevaba 6 meses como dueña, que no sabía decirme el precio de la mitad de nuestros servicios sin mirar el iPad, ofreciéndome salario mínimo, como si yo fuera un crío buscando trabajo de verano, como si 14 años valieran 8,70 la hora. Hay ofertas que te faltan al respeto antes de que terminen la frase. Esta no era una oferta, era una bofetada con hoja de cálculo. No le solté nada de eso. Solo dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Ella me dijo que no tardara mucho. Salí del despacho, fui hasta mi camioneta y me quedé sentado unos 20 minutos con el motor encendido y la frente apoyada en el volante. Luego conduje a casa y llamé a Daniel. Le conté todo. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo algo que me sostuvo por dentro. Garrett, no aceptes ese trato. Ya encontraremos la manera, pero eso no. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, íbamos a estar bien. Porque sí, íbamos a estar bien. Lo que no íbamos a hacer era tragar humillación por miedo. Ahí está. Cuando en casa no te tiembla el suelo, fuera puedes plantar cara. Unos días después. Lo de Margot no fue un simple recorte, fue un intento de desalojo económico. Quería convertir a la persona que había levantado el negocio en un trabajador a demanda, pagado solo si producía lo suficiente como para merecer seguir respirando.
Contrato flexible basado en rendimiento era la versión fina de trabaja casi gratis y da las gracias. Y su frase sobre explorar otras opciones, bueno, la única opción real que estaba a punto de perder era a la persona que mantenía su inversión con valor. Vaya ego, siempre hablas como si la empresa fueras tú. No, hablo como alguien que conocía el negocio sin pedirle permiso a una tableta. Los clientes lo sabíamos. Cuando llamábamos, buscábamos personas, no eslogans. Gracias. Eso era justo lo que ella no entendía. 2 semanas después, reunión disciplinaria formal. Me llamaron a una reunión disciplinaria formal. Estábamos Margot, una consultora externa de recursos humanos que claramente preferiría haber estado en cualquier otro sitio, y yo. La acusación era falta grave. Según Margot, yo estaba usando métodos no autorizados para prestar servicios y además se habían recibido varias quejas de clientes por la calidad de mi trabajo. Voy a dejar esto muy claro, no existían quejas de clientes sobre mi trabajo. Ninguna. Le pedí verlas. Dijo que habían sido verbales y que no estaban documentadas. Le pregunté qué clientes se habían quejado. Dijo que no estaba autorizada a decirlo. Le pregunté a la consultora de recursos humanos si aquello era un procedimiento normal. Ella miró sus notas y dijo con mucho cuidado que normalmente una acusación por falta grave requería pruebas documentadas. No todo pasa por papeles. También existe el comportamiento Garrett. Qué conveniente, cuando no hay pruebas aparece la niebla mágica del comportamiento. Quejas sin nombres, sin fechas y sin papel. Eso no es un caso, es una manualidad barata. Ni manualidad, eso era pegar humo con cinta adhesiva. Margot siguió. Dijo que, en cualquier caso, mi actitud y mi resistencia a los cambios estructurales estaban creando un ambiente laboral hostil. Nunca le grité a nadie en ese edificio, nunca mandé un correo hostil, nunca rechacé una tarea. Mi gran acto de resistencia había sido negarme a aceptar una rebaja salarial de más del 90%. Al parecer, eso era suficiente para convertirme en el problema. Siempre fuiste complicado cuando alguien cuestionaba tus métodos. Complicado no, inconveniente para tu abuso, son cosas distintas, no te líes. Decir no a un atropello no te vuelve hostil, te vuelve consciente. Exacto, y a ella le molestaba justo eso. Antes de entrar a esa reunión. Antes de entrar, hice algo que probablemente me salvó el futuro. Revisé la ley de grabaciones de mi estado. Era un estado de consentimiento de una sola parte. Eso significa que yo podía grabar una conversación en la que participaba sin pedir permiso a nadie más. Así que, antes de sentarme, activé la app de notas de voz del teléfono y grabé cada palabra de esa reunión. ¿Eso fue una trampa? Una persona normal no hace eso. Y una jefa normal no fabrica una falta grave con pruebas imaginarias. Elige personaje. Exacto. ¿Qué te molesta más? ¿La grabación o que por fin hubiera recibo? Porque el problema nunca es mentir. El problema para ella es que quede grabado. Margot pasó unos 20 minutos intentando construir su caso. Los métodos no autorizados resultaron ser mis propios materiales de formación, los mismos que ella había bloqueado y jamás reemplazó. Las supuestas quejas de clientes no tenían nombres, ni fechas, ni documentación. El ambiente hostil era, básicamente, que yo no aceptaba su nueva estructura salarial. Era tan flojo, tan torpe y tan vacío que hasta la consultora de recursos humanos se removía en la silla. Tus materiales no estaban aprobados. Las reglas son las reglas. Entonces responde una cosa. Si no aprobaste mis materiales y nunca creaste los tuyos, ¿querías formación o querías un milagro? Elige una. Boleto doble. O eras incompetente o saboteaste el sistema. Las dos te dejan fatal. Ahí tienes tu contrato flexible, también la lógica se te fue a 0 horas. Al final me puso 2 opciones encima de la mesa. Aceptar el nuevo esquema, salario mínimo, 0 horas, comisión, o aceptar el despido por falta grave, sin indemnización. Le dije que quería pensarlo hasta el día siguiente. Ella me dijo que me tomara el fin de semana. Lo hice, pero no para resignarme. Lo pasé entero al teléfono con un abogado laboralista llamado Pete, recomendado por un vecino. Ese fin de semana. Hablamos unas 4 horas entre sábado y domingo. Pete escuchó la grabación completa 2 veces, revisó mi historial laboral, sacó mi contrato, por suerte yo conservaba una copia en casa. También revisó el manual del empleado, que Margot ni siquiera se había molestado en actualizar desde la versión de Walt, y ahí estaba lo importante. El manual decía de forma explícita que una acción disciplinaria por falta grave requería evidencia documentada, con fechas, descripciones y declaraciones corroborantes. Margot no tenía nada. Quiso disparar con una pistola sin balas.
Y encima mirando a cámara como si fuera una escena épica. ¡Qué papelón! Pete además me señaló algo que yo no había valorado del todo. En la grabación, Margot admitía que los supuestos métodos no autorizados eran, según sus propias palabras, materiales que tú mismo creaste. Es decir, reconocía que yo había construido el sistema de formación y luego intentaba echarme por usarlo. Pete se rió y me dijo que eso no era falta, que eso era iniciativa, y que encima ella lo había reconocido en audio. Estás retorciendo mis palabras para favorecerte. Rashomon barato, tus palabras están grabadas, no hace falta torcer nada cuando el audio ya te dejó doblada sola. Eso es lo bonito del recibo. No discute, solo suena. Y sonaba fatal para ti. Domingo por la noche. Daniel y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. Me preguntó cuál era el plan. Le dije que el lunes iba a volver. No aceptaría ninguna de las dos opciones y dejaría que Pete llevara el resto. Ella asintió y me dijo que, pasara lo que pasara, estábamos bien, que siempre habíamos estado bien. Esa era Daniel, tranquila cuando yo iba por dentro como una olla a presión. Porque un trabajo se reemplaza, la dignidad no. Y esa frase valía más que todo el PowerPoint de Margot. Lunes por la mañana. Volví a la oficina y le dije a Margot que no aceptaba ninguna de sus dos opciones. Le entregué una carta de Pete donde se explicaban mis derechos según la ley laboral. La carta dejaba claro que despedir a un empleado de 14 años por una falta grave fabricada sin documentación podía constituir despido indirecto y posible despido improcedente. También mencionaba la grabación. Eso fue una agresión. Yo intentaba encontrar una salida y tú me atacaste. Ya salió el cosplay de víctima, fabricas un caso, amenazas con echarme y ahora la herida eres tú. ¡Qué espectáculo! No fue un ataque. Fue control de realidad. Muy necesario, por cierto. Sí, hasta ese momento vivías en una versión fanfic de ti misma. Margot se quedó pálida, pero pálida de verdad, como si alguien le hubiera bajado el brillo a la cara de golpe. Me preguntó cuándo había grabado la reunión. Le dije que durante la reunión, consentimiento de una sola parte. Ella soltó que eso no podía hacerlo. Yo le respondí que Pete decía que sí, y que si quería, podíamos llamarlo en ese mismo momento. No lo llamó. Solo estabas escalando un malentendido. Eso es todo. No, un malentendido es confundir una cita, lo tuyo era una emboscada con el seguro vencido. Entonces miró a la consultora de recursos humanos. La mujer estaba tan concentrada en sus notas que parecía estar intentando meterse dentro del papel y desaparecer. Nadie dijo una palabra durante unos 8 segundos. 8 segundos no parecen gran cosa, pero en una sala cerrada, con una carta de despido sobre la mesa y una grabación al otro lado, 8 segundos se vuelven larguísimos, pesan, crujen, te dejan oír cómo se desinfla una mentira cuando por fin choca con algo sólido. Ahí se acabó el teatro. Sí, 8 segundos, ni uno más, y a la reina del humo se le apagó el show. 8 segundos después, el aire volvió a moverse en la sala. Margot fue la primera en hablar. Dijo que necesitaría consultar con su equipo legal. Yo le respondí que por supuesto, que el número de Pete estaba en la carta. Me levanté, les estreché la mano a las dos porque una cosa era la rabia y otra perder la educación, y salí de la sala. Lo que vino después fueron unas 3 semanas de negociación, pero ya no entre ella y yo, todo pasó entre abogados. Yo estaba intentando resolverlo de manera profesional. Qué risa. Me armas una trampa, te explota en la cara y de repente eras la adulta responsable. Las 3 semanas siguientes. El abogado de Margot, que supongo que sí entendió bastante rápido la posición en la que estaba su clienta, buscó un acuerdo silencioso. Pete fue a por una reparación completa. Al final cerramos un paquete de salida con 12 semanas de preaviso pagadas a mi salario real, no a salario mínimo, pago completo de beneficios acumulados y vacaciones no usadas, una carta de referencia neutral y una cifra confidencial que no puedo revelar. Solo diré esto. Tenía 5 cifras y la primera no era ni un 1 ni un 2. Traducido. Quiso rebajarte a saldo y acabó pagando matrícula completa. Exacto. Le salió carísimo intentar hacerse la lista. Durante el periodo de preaviso. Trabajé ese tiempo con profesionalidad. Hice mi parte y no monté ningún show. Tampoco formé a nadie porque no había nadie a quien formar. Margot no había contratado reemplazo. De verdad pensó que el resto del equipo iba a absorber mis funciones por arte de magia. Pero los otros eran técnicos de servicio, arreglaban cosas, no vendían, no formaban, no llevaban la relación con 400 cuentas activas, no sostenían la parte humana del negocio.
y eso se notó enseguida. Cuando llamábamos, ya no estaba la persona que sabía quién eras. Claro, el negocio no se cayó por mala suerte. Le quitaron justo la pieza que hacía que arrancara. Primera semana del preaviso. Entonces pasó algo que no esperaba. Algunos clientes veteranos se enteraron de que yo me iba, no por mí, sino porque los técnicos lo comentaban durante los trabajos. Empezaron a llamarme, no para quejarse, para darme las gracias. El señor Volkov, que llevaba 8 años trabajando con nosotros con sus propiedades de alquiler, me dijo: Garrett, tú siempre respondías el teléfono. Eso importaba. Era una frase simple, pero tenía todo el peso del mundo, porque era verdad. Sí, siempre contestabas. No parece gran cosa hasta que deja de pasar. Ahí tienes la métrica real, responder cuando hace falta. Lo demás era decoración. Unos días después, También me llegó una tarjeta de la señora De Luca. 6 años antes, en Nochebuena, se le había roto la calefacción a las 11 de la noche. Yo mismo le llevé un calefactor portátil mientras organizábamos la reparación para la mañana siguiente. En la tarjeta escribió: hay personas que simplemente aparecen. Tú siempre aparecías. Me quedé leyéndola en la encimera de la cocina y... sí, se me humedecieron los ojos. Daniel me vio, se puso a mi lado un minuto sin decir nada y luego siguió con lo suyo. Eso también es amor, no hacer discurso, solo saber cuándo quedarse. A veces no hace falta arreglar nada, solo estar ahí y no molestar el momento. Y aún así, eso valía más que toda la cultura corporativa de Margot junta. al día siguiente, Hank, un cliente que tenía un restaurante y llevaba con nosotros desde el 2.º año, me llamó para preguntarme si necesitaba una carta de referencia. Le dije que apreciaba el gesto, pero que yo había sido proveedor suyo, no su empleado. Él me cortó y dijo que le daba exactamente igual, que si hacía falta escribiría que yo era la persona más fiable con la que había trabajado en cualquier capacidad. Me mandó la carta al día siguiente, 2 páginas. Todavía la guardo en un cajón de mi escritorio. Eso no te lo escribe alguien por compromiso. Eso sale cuando llevas años haciendo las cosas bien. Sí, y pesa más una carta, así que 100 correos de buen trabajo a ese equipo. último día de Garrett en la empresa. En el aparcamiento, Drew, uno de los técnicos jóvenes a los que había formado yo mismo unos 3 años antes, me estrechó la mano y me dijo que aquello se iba a venir abajo sin mí. Le dije que se cuidara. Entonces me soltó que ya había entregado su aviso y que cuando encontrara dónde caer, iba a buscarme. 2 meses después me llamó. Le conseguí un puesto con un competidor al que conocía desde hacía años. La semana pasada me mandó una foto de un trabajo limpio, con una sonrisa enorme y un cliente contento detrás. Se la enseñé a Daniel. Ella me dijo: eso se lo enseñaste tú. Y sí, eso fue exactamente lo que pasó. Cuando alguien se va detrás de ti, no es romanticismo, es una reseña en tiempo real. Tal cual, si la gente buena sigue a una persona y no a la empresa, el veredicto ya está escrito. Primer mes después de la salida. Lo que pasó después no me sorprendió. Desde fuera lo vi venir casi paso a paso. En el primer mes, la facturación cayó alrededor de un 40%. Mis cuentas empezaron a llamar y se encontraban con Margot, una voz que no conocían y en la que no confiaban. Algunos me llamaron directamente. Seguían teniendo mi número después de años de trato. Me preguntaban dónde estaba. Yo les decía la verdad, que ya no trabajaba allí y que les deseaba lo mejor. No fui detrás de nadie. No hizo falta. En 3 meses, unos 20 clientes se fueron por su cuenta. Eso iba a pasar con cualquier transición. El equipo que heredé era demasiado dependiente de una sola persona. Rashomon de rebajas. Si era dependencia, curiosamente funcionó 14 años. Se rompió justo cuando llegaste tú. Qué coincidencia más simpática. La gente no se marchó porque sí. Se marchó porque dejó de reconocer el servicio. Ahí está, fact check sin espuma. Mientras intentaban recomponer el negocio, Margot decidió ser mi propio reemplazo. Intentó encargarse de ventas y formación mientras además llevaba la empresa. Empezó a mandar correos masivos a la base de clientes, algo que yo nunca hacía porque el negocio dependía del trato personal. Los correos, además, iban con errores. Varios clientes me hablaron de ellos. Uno de los veteranos, Bill, me reenvió uno y me preguntó si era una broma. No lo era, solo estaba mal hecho. Y la parte de formación fue todavía peor. Los nuevos entraban sin sistema de incorporación, sin materiales y sin mentor. Uno llegó a la casa de un cliente sin saber usar el equipo. El cliente llamó a la oficina. Margot culpó al empleado.
El empleado renunció al día siguiente. Luego supe que pasaron por 4 nuevas contrataciones en 3 meses. Ninguna duró más de 6 semanas. Yo no duré ni el primer día. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Normal. Eso no era incorporación. Era lanzar a la gente al vacío y luego fingir sorpresa cuando caía. Unos 5 meses después, Drew me contó que Margot estaba intentando vender la empresa. La había puesto con un corredor por más o menos el 70% de lo que había pagado. Y aún así, el corredor le dijo que la valoración era baja porque se había ido el personal clave que generaba ingresos y porque la base de clientes se había erosionado mucho. También supe por Hank que Margot intentó recuperar cuentas dormidas, mandando cartas personales a unos 50 clientes antiguos, ofreciéndoles un descuento de fidelidad para volver. Respondieron 3 de 50. Y 2 de esos 3 me llamaron después para preguntarme si la empresa estaba desesperada. Yo dije que prefería no comentar, pero sí, olía a desesperación desde lejos. Compró una empresa viva y, en menos de un año, estaba intentando vender un cascarón. Eso. Sin humo, sin adorno. Un cascarón con teléfono y equipo usado. poco después, El corredor, según me contaron, le dijo a Margot que el valor de la empresa había caído alrededor de un 60% desde la compra, 60% en menos de un año, 14 años de trabajo evaporándose en tiempo real, y su respuesta no fue entender el error, fue mirar otras oportunidades de inversión. Escuché que estaba interesada en una cadena de lavanderías. Les deseo suerte a esas lavanderías. La última vez que supe, el anuncio seguía activo. Nadie compraba. Y la verdad es que se entiende. Una empresa de servicios sin su gente y sin la confianza de los clientes no es una empresa, es una carcasa. La estructura era más frágil de lo que se me dijo. Yo heredé problemas. Qué cómodo, cuando subía la facturación, el mérito era tuyo. Cuando cayó, venía mal de antes. Menudo truco. alrededor de un mes después de que Garrett se fuera, Walt me llamó. Ya se había enterado de lo ocurrido. Me dijo que debería haber incluido algo en el acuerdo de venta para asegurar que yo siguiera en la empresa, que ese había sido su error. Yo le respondí que no era culpa suya. Él dijo que quizá no del todo, pero que sabía exactamente lo que yo valía, y que tendría que haber obligado al siguiente a verlo también. Después añadió que, si alguna vez quería montar algo por mi cuenta, me respaldaría. No he aceptado, pero sí lo he pensado más de una vez. Porque yo sí sabía lo que sostenía el negocio, lo sabía entonces y lo sé ahora. Llegó tarde, sí, pero limpio, y eso también cuenta. 2 meses después, en una gasolinera. Me crucé con uno de los nuevos que no habían durado, un chico joven, quizá 23 años. Me reconoció por la única jornada de formación que habíamos compartido antes de que yo saliera. Me dijo que había aguantado 11 días. 11. Para el día 8 ya lo mandaban solo a trabajos, sin instrucciones y sin apoyo. Un cliente le preguntó si sabía lo que estaba haciendo y el chico tuvo que decir que no. Llamó a la oficina y nadie contestó. Renunció a la mañana siguiente. No estaba enfadado, estaba confundido, como si hubiera aterrizado en la pesadilla de otra persona. Eso da más rabia todavía. No solo rompieron el negocio, también quemaron a gente joven por pura torpeza. Sí, daño colateral de una jefa jugando a gurú con dinero ajeno. Ahora, Daniel y yo estamos bien. El dinero del acuerdo sirvió para pagar el coche y reforzar nuestros ahorros. Ahora trabajo como consultor de ventas para una empresa más grande del mismo sector. Mejor horario, mejor sueldo y beneficios reales. Ringo sigue trayendo calcetines. El fin de semana pasado lo llevamos al lago. Nadó durante horas y luego se quedó dormido en el asiento trasero, con la lengua fuera, como si el mundo estuviera exactamente donde debía estar. Daniel le hizo una foto y se la mandó a su hermana con un mood. Quiero mucho a ese perro, quiero mucho a esa mujer, y me alegra haber dejado atrás toda esa etapa. Ese es el tipo de final que sí sirve. Paz, aire limpio y nadie hablándote de sinergias. Muchísimo mejor que otro hotel con café malo y diapositivas feas. después de todo eso, Garrett se quedó con una idea clara. Yo antes creía que la lealtad era una recompensa en sí misma, que si aparecías, hacías bien tu trabajo y construías algo real, la gente al mando lo vería y lo protegería. Eso era ingenuo. La gente al mando cambia, y los nuevos no ven lo que construiste. Ven una línea en una hoja de cálculo y piensan que pueden conseguir lo mismo más barato. No pueden, pero eso no lo entienden hasta que ya te has ido. Entonces aprende y sigue adelante. Así funciona el mundo.
Aprender no es agachar la cabeza ante un abuso. No intentes vender resignación como madurez. Última actualización. La semana pasada Pete me escribió. Me dijo que usa mi caso en consultas como ejemplo de cómo no se debe llevar una reunión disciplinaria. No el audio, claro, sino el escenario. Le contesté que me alegraba saber que, al menos, mi dolor servía para educar a alguien. Daniel dice que debería escribir un libro. Yo le digo que nadie quiere leer sobre derecho laboral. Ella insiste en que no sería un libro sobre leyes, sino sobre un tipo que se plantó cuando intentaron borrarlo por barato. Puede que tenga razón. Casi siempre la tiene. Y si alguien está en una situación parecida, solo diré esto. Conoce las leyes de grabación de tu estado. Documenta todo y no aceptes una rebaja humillante solo porque alguien nuevo aparezca con un iPad y aires de genio. Lo que construiste tiene valor. No dejes que nadie te lo rebaje porque no entiende lo que compró. Al final no fue venganza, fue gravedad. Exacto. Ella no recortó costes, cortó el motor y luego pretendió vender el coche como si andara.